Frente a Frente, el programa de debates líder desde hace 22 años en la televisión de Honduras. Con la dirección de Renato Álvarez. Lo que se viene aquí con este rompimiento. Y la presencia de invitados de altura para abordar los temas relevantes. Participe cada mañana con sus sugerencias y comentarios en nuestras secciones de opinión con Luz Madrid. Frente a Frente, en vivo, de lunes a viernes, 7 de la mañana y en repetición de lunes a viernes por Mega a la 1 de la tarde y después de TN5 Estelar por Canal 5, el líder. Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente. Bueno, este martes, ya más próximos y más cerca a la Nochebuena, a la Navidad. Martes 20 de diciembre del 2022, para aquellos que iniciaron el año pensando que pues, se les iba a llevar o se iba a demorar llegar a estas fechas. Ya ven ustedes cómo pasa volado el tiempo. Algunos dicen que son las ocupaciones las que nos hacen menos o más cortos los días, y otros que pues es la tecnología la que nos lleva a toda prisa en este trajín que está envuelto el mundo. Pero aquí estamos para compartir con ustedes, para abordar algunas temáticas que tienen que ver con la vida nacional, que tienen que ver con los intereses de todos los hondureños, pero sobre todo con aquellos más desfavorecidos, con los menos protegidos en el país. Estábamos viendo ya antes de irnos anoche y ya de irnos a acostar y despedir el programa de TN5 Estelar, ya la algarabía que había en Argentina. No sé si los compañeros tienen ya el video del recibimiento que los argentinos tenían preparados, y no solo en Buenos Aires, se trasladó argentinos de toda la geografía nacional para recibir al albiceleste, que llegaron al filo de las 11 de la noche, hora hondureña, las 2 de la mañana, hora argentina. Toda una fiesta la que se está viviendo en estos momentos en Argentina, porque todavía no se ha dado el encuentro en el Obelisco, no se ha dado el encuentro de la selección de Argentina con la gente que está. Mucha gente no durmió y está a la espera del arribo de la selección, que llegan con la copa, y hay que aprovechar esta copa, porque la copa se las prestan creo que 15 días, cuando mucho, o tal vez un mes, pero esta copa la tienen que regresar. La copa original es una sola, se la prestan al equipo campeón, la presentan en el país y luego regresa a Italia, y de Italia luego va a Zurich, a Suiza. Ese es el protocolo de la Federación Internacional de Fútbol. Así es que ayer estábamos, o antes de dormirnos, disfrutando la espera impaciente de los argentinos para ver a su equipo ganador de la tercera Copa del Mundo. Y Messi, que la portó, sale en el avión que porta la Copa del Mundo. Es su primera Copa Mundialista, y lo único que le faltaba a Messi. Pero bueno, cuando tengamos algunas imágenes las compartiremos con ustedes, porque es interesante ver cómo estos pueblos que ya no tienen las alegrías de otros tiempos, donde destacaban en todos los deportes, en el básquetbol, en el tenis, ahora se aferran al fútbol, porque al parecer es lo único que les queda. Yo no recuerdo a Argentina destacándose en otras ramas deportivas, sino que les queda el fútbol. Y bueno, ustedes ya saben lo que les ha pasado, o lo que ha pasado a Argentina luego que aparece el populismo de los Kirchner, de Néstor Kirchner, y después de la señora Kirchner, que ahí está acusada en los tribunales. Entonces ustedes ya pueden imaginarse qué rumbo tomó el país. Y no solo de ellos, sentenciada ya sentenciada que está la señora Kirchner. Y bueno, con el mismo populismo
trata de defenderse de lo que pasa o lo que le ha pasado en los tribunales. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, ven ustedes cómo cayeron muchas cosas en Argentina, incluso el fútbol. Este es un repunte que ojalá lo aprovechen y pueda salir adelante. Pero bueno, les comparto hoy, el tema del día de hoy tiene que ver con una situación que es de la que nos tendremos que ocupar a lo largo de este año, de todo este año, porque por ahí pasa el futuro del país, el bienestar de Honduras, el hecho de que las grandes mayorías tengan pues, una mejor forma de vida en el país. La discusión del presupuesto general de ingresos y egresos para el próximo año fiscal, que es uno de los elementos, pero también la proyección de lo que puede venir, de cómo se va a comportar la economía, estos temas de la inflación, sobre todo en este cierre del año, que puede venir para el próximo año que se vislumbra. Y por eso les pido a todos los televidentes que le pongan suma atención a este tema del día de hoy, a la discusión del tema del día de hoy, porque lo que viene para el próximo año en materia económica, y no queremos ser en vísperas de la Navidad aves de mal agüero, pero las opciones no son nada halagüeñas, no son nada halagüeñas. Estados Unidos salió a tiempo a contrarrestar este reto económico que tienen, esta desaceleración económica que ya están sufriendo ellos. Vean, y nosotros en ese presupuesto, ayer creo que lo decía el diputado Marlon Lara, no hay una sola medida para contrarrestar lo que nos viene el próximo año en materia económica. Así es que de inmediato, pues comparto con ustedes nuestros invitados del día de hoy, el licenciado Wilfredo Cerrato, expresidente del Banco Central de Honduras. Vean, y lo vamos a aprovechar porque es un rostro que no lo miramos muy frecuente en los medios de comunicación y que tiene mucho de qué hablar. Tiene mucho de qué hablarnos en el campo económico, en las finanzas del país. Licenciado, buenos días. Gracias, buenos días, Ulises. Un placer estar aquí en su programa, Frente a Frente. Un placer compartir con José Luis Moncada. Bueno, y una cara más conocida en los medios de comunicación porque tiene más presencia mediática y también en este espacio comparte en muchas oportunidades con el director de este espacio, Renato Álvarez. José Luis Moncada, expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, licenciado. Buenos días, Ulises. Buenos días, Wilfredo. Es un placer para mí este 20 de diciembre poder compartir con los hondureños algunas opiniones, consideraciones sobre un tema tan importante como usted lo ha dicho, como es el presupuesto de la República 2023. Y otros temas de la economía. Claro, y vean que este tema no se vuelve un tema abstracto, para nada. Es un tema de vital importancia para la economía de los más necesitados, para la economía del país, para la economía de todos nosotros los hondureños, porque les digo y les insisto, las situaciones del próximo año no son nada fáciles y se va a requerir de inteligencia, de prontitud, de ser oportunos en la toma de decisiones de las presentes autoridades. Pero antes de darles a conocer el tema a ustedes, y les voy a pedir más adelante a mis invitados que me ayuden a entender esto que me encontré en los medios de comunicación, que me provoca en buena medida alarma como hondureño, y son declaraciones del actual comisionado de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, Marcio Sierra, y dicen: hasta el próximo año se prevé que el gobierno llegue a un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. De por sí ya miramos que ha demorado la firma de un acuerdo stand-by, no de un acuerdo firme. Y dice, esto lo dice en comillas, entre comillas, Marcio Sierra, el comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se va a dar hasta el próximo año. Ahorita en este último mes estaba una comisión para discutir los fondos. El funcionario indicó que espera cerrar el convenio en enero del 2023 si el gobierno logra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros afirmó que el gobierno defiende los intereses de Honduras y las posiciones propias para dar una mejor situación económica al país. No somos como los gobiernos anteriores que acaban de pasar, que solo aceptaban lo que el Fondo Monetario imponía, aseveró. Nosotros negociamos los puntos que afectan a los pobres
y tener una macroeconomía sana está bien y es necesaria, pero no afectando el bolsillo de los pobres como aumento de impuestos y devaluando la moneda, aseveró. Y cierra con esto la nota de prensa. Consultado si el gobierno no logra llegar a un acuerdo con el FMI, Sierra respondió que no hay problema y que se debe seguir como país. Vean ustedes, yo no sé, aquí mis invitados son los que conocen este campo. Nosotros solo somos intermediarios y les trasladamos a nosotros las impresiones y las opiniones de ella. Pero cuando dice que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es necesario y que el país puede seguir normal, pues de repente, y no esperemos que nos digan, pues no es necesario que se apruebe un presupuesto en el Congreso Nacional y podemos seguir con el presupuesto actual en el 2023. Estas son las situaciones que nos preocupan y que dan pie a la interrogante que tenemos con la periodista Luz Madrid, que nos comparte en este momento la pregunta y el tema del día de hoy. Luz. Buenos días, Ulises, a nuestros panelistas, televidentes, feliz martes. El tema del día para que pueda debatir también a través de diferentes medios, redes sociales, WhatsApp 9773-6065, @Frente a Frente HN en cada red social. El tema del día: ¿hacia dónde se encamina el país con su vacilante economía? Opine con nosotros a través de cada red social. Les recuerdo que ahora puede dar la cara aquí en Frente a Frente solicitando el link vía Zoom al 9950-8177. ¿Hacia dónde se encamina el país con su vacilante economía? El tema del día. Ulises. Bueno, está planteado el tema y de inmediato pues conocemos algunas opiniones antes de irnos a la primera pausa comercial del licenciado Wilfredo Cerrato. Sí me gustaría conocer su impresión de esto que ha dicho el actual comisionado de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, de que no se ha llegado a un acuerdo, de que se está platicando, pero que no se van a exponer ni someter a las condiciones o a las presiones del Fondo Monetario Internacional, y que si no se firma un acuerdo, pues no, las cosas siguen igual. ¿Qué opinión le merece? Bueno, gracias, Ulises. Y me voy a ir con lo que usted leyó y lo que apunté acá. Pero arranco con cómo usted empezó. La situación es tan retadora hoy en día y el otro año que se deben de tomar decisiones oportunas, lo dijo usted. Y decisiones oportunas es lo que habían explicado las autoridades actuales que iban a hacer en los primeros años de este gobierno, y era lograr un acuerdo con el FMI. Entonces ya ahí no se fue oportuno. Un acuerdo con el FMI trae certidumbre, trae confianza. ¿De quién? De las personas que invierten, los hondureños y los extranjeros. Y cuando hay inversión, hay trabajo para la gente. Y cuando la gente tiene trabajo, pues puede atender sus necesidades básicas. No hay certidumbre, lo pudimos ver con las calificaciones de riesgo que llegaron a su punto más alto en la historia. Otra cosa, tener un acuerdo con el FMI oportuno le permite a Honduras obtener financiamiento, recursos frescos. Al menos existen 200 millones de dólares a disposición del gobierno. Y fíjese bien, Ulises, a una tasa de interés menor al 1.5% anual. Cuando hace un par de semanas el debate era si se entraba a una corporación a financiarse a más de 7%. Entonces, eso, lastimosamente, eso no es ser oportuno. Ser oportuno hubiese sido tener un acuerdo. Este tema que hoy vemos acá, estoy seguro que está en la mira de la misión del FMI, cuando no se ha iniciado la discusión del presupuesto de la República. Y unos dicen que se va a aprobar antes del 30 de diciembre y otros dicen que hasta en enero. Eso nos suma para estos acuerdos. La última información que teníamos todavía la noche de ayer era que no habían acuerdos en el Congreso Nacional y que el presupuesto no va para este año. Por eso que va le para decía, el puede ser una año. alternativa que sí, ojalá, puede ser que no suma. Pero miren lo más importante que usted acaba de decir. Yo ponerme a decir aquí que acordamos lo que quería el fondo, no, ya lo había explicado cuando tuve la oportunidad de ser autoridad. Dice que ellos no toman un acuerdo porque no quieren afectar a los pobres.
el pobre está afectado con una inflación de 10.44%. Y eso no lo puede desconocer nadie. La inflación es aquel impuesto indirecto que le afecta a todos, Ulises. Lastimosamente al que gana menos, más. Una de las razones que yo creo que por las cuales no se ha tenido un acuerdo precisamente es por el control de la inflación. Hay una autoridad fiscal, que es la Secretaría de Finanzas, y hay una autoridad monetaria, que es el Banco Central de Honduras. Y la ley dice que deben de trabajar coordinadamente, no una encima de otra, porque es correcto que los dos tienen objetivos claros que alcanzar. La autoridad fiscal, crecimiento económico, y la autoridad monetaria, inflación. Pero aquí hemos visto, en este año de gobierno, que la prioridad no es la inflación. Y por eso no se han tomado las medidas que se deben de tomar. Y vamos a entrar al tema, que yo quisiera entrar más al tema de la inflación y crecimiento económico, que el presupuesto que ha sido bien debatido últimamente. Entonces, lastimosamente cuando dicen que no han firmado un acuerdo porque les pueden poner condiciones que les afectan a los pobres, es mentira. Y los datos lo demuestran la misma autoridad monetaria con una inflación de 10.44. Con el tema de depreciación, sí debo reconocer que en los últimos 24 meses la depreciación en Honduras anduvo alrededor de 1.5%. 1.5%. ¿Cuánto va a andar este año? Más o menos 1%. No hay una diferencia significativa. Así que espero, mi deseo es que logren un acuerdo con el FMI. Mi consejo es que logren un acuerdo con el FMI. Les va a traer certidumbre, les va a traer recursos frescos y también esperaríamos que entonces el gobierno tome en serio el control de la inflación para no afectar al que menos tiene. La gente le cuesta más comprar comida, la gente va a comprar otras cosas en menor grado y eso va a afectar a todos. Bueno, usted fue presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Usted conoce la importancia que tiene para un país como el de nosotros, como el nuestro, tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y a partir de ahí, o en función de eso, le hago la interrogante de lo que ha dicho el que hoy ocupa precisamente la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Y me sorprende esto que dice, consultado si el gobierno no logra llegar a un acuerdo con el FMI, Sierra respondió que no hay problema, que se debe seguir como país. Mire, Ulises, yo siento que las relaciones que el país debe tener y el gobierno con los organismos financieros internacionales debe ser de la mayor cordialidad, en el sentido de que somos un país que ocupamos del apoyo y la colaboración de estos organismos financieros. Recientemente yo estuve en noviembre en las conferencias de otoño del Fondo Monetario y del Banco Mundial, donde la presidenta del Banco Central de Honduras, la licenciada Rebeca Santos, participó, porque dicho sea de paso, quien es la representante del gobierno de Honduras ante el Fondo Monetario es la presidenta del Banco Central. Y para mí, las opiniones sobre la relación con este organismo deben ser vertidas por la presidenta del Banco Central. Lamentablemente, pues Rebeca no es una persona que le gusta exponer la política monetaria del país y dónde estamos y para dónde vamos. Situación que yo he mencionado y he hablado con ella y le he pedido que sea más comunicativa, que quite esa incertidumbre que hay sobre las políticas monetarias y de cambio que el país tiene a favor de cerrar incertidumbres. Yo miraba, Ulises, el pasado viernes al presidente y a los directores del Banco de la República de Colombia hablar y dar una conferencia de prensa sobre subieron la tasa de política monetaria, igual que lo hizo Estados Unidos el pasado 5 de diciembre, y lo subieron como una medida de controlar la inflación. Una exposición de los directores y el presidente del Banco Central magistral, donde yo creo que los empresarios colombianos, los inversionistas y los colombianos tuvieron una satisfacción de saber dónde están y para dónde van. Y eso es importante que debemos de tener. Pero contrario a eso, lo que tenemos son declaraciones del presidente de la Comisión, que dicho sea de paso, dentro de las funciones y la ley de la Comisión, no son facultades que se le atribuyen a él. Es decir, el artículo 7 de la ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y lo digo con todo respeto, porque sé que es un hombre capaz, que está aportando toda su experiencia y capacidad al gobierno de la República, establece claramente que el presidente de la Comisión de Bancos y Seguros no puede ejercer ninguna función, aparte de ser presidente de la Comisión, ni ad honorem, solo que sea de academia. Así que
Yo creo que parte de lo que debemos analizar y lo que tenemos ahorita en las circunstancias de ese debate sobre el presupuesto es la falta de gobernabilidad. La falta de institucionalidad que tenemos está recayendo en que no podemos manejar y no ha podido manejar el gobierno ni técnicamente ni políticamente el presupuesto de la República 2023. Y ese es un mensaje bastante negativo para los hondureños, para el inversionista hondureño y para el inversionista extranjero. Y yo creo que ya han pasado 11 meses y donde realmente creo que ha habido una falta de capacidad, de integración de talento hondureño que puede aportar mucho sectarismo político innecesario, una agenda más política y menos de desarrollo económico, de interés en apoyar a los pobres, porque como decía Wilfredo, que también en el periodo que él fue ministro de Finanzas y presidente del Banco Central, hay hechos cuestionables porque todos los conocemos, ningún gobierno es perfecto, tiene debilidades y lo podemos discutir abiertamente, porque yo no me quiero enmarcar políticamente ni de aquí ni de allá, quiero ser objetivo en las observaciones que hay que hacerlas, pero hay que hacerlas a fin de enmendar. Pero en este momento, en esta semana, previo al 24 y previo a terminar el año nuevo, los hondureños tenemos una incertidumbre, un circo político en el Congreso, porque el presidente del Congreso no puede manejar la aprobación de un presupuesto de la República, porque está tocando tambores allá a favor de una selección, en vez de estar trabajando a favor de que la agenda del Congreso pueda cumplir su misión, y un presupuesto que tiene muchas debilidades porque fue orientado políticamente y no en desarrollo económico. Bueno, y en el Congreso Nacional tiene que haber acuerdos mínimos. Es lo menos que le puede pedir la población hondureña a los que hoy pues toman las grandes decisiones en materia legislativa ahí en el Congreso Nacional. Y no los hay. No hay acuerdos. Le decía, intervenía e interrumpía incluso al licenciado Wilfredo Cerrato hace un momento, para darle a conocer información que teníamos nosotros al cierre del noticiero de TN5 Estelar la noche de ayer, de que no hay acuerdos. Pero también la oposición, el Partido Nacional, que es el principal partido de oposición que aporta 44 votos allí en la Cámara Legislativa, 44 voluntades para encaminar cualquier proyecto para estancarlo, también se le tiene que pedir que aquí ya no es tiempo para irse con cálculos políticos. Y al presidente del Congreso Nacional, como lo decía el licenciado José Luis Moncada, pues lo vimos muy activo el fin de semana con su tambor y su apoyo a la durante la semana también. Bueno, ha estado. Fin de semana tiene derecho, pero durante la semana no. Muy, bueno, pero ese tiempo. Es que tener afición no es malo, me explico. Hay mucho y puedes trabajo, ver. mucho trabajo. Pero cuando hay unas responsabilidades, usted no puede estar un jueves o un miércoles de la semana a la 1 de la tarde públicamente en una actividad que no corresponde. Es el presupuesto de la República. Y está de por medio el presupuesto de la República. Y lo peor de todo es que está trancada las pláticas y que no hay acuerdos. Se tiene que tomar todo el tiempo, se tiene que ir a fondo con los acuerdos y las negociaciones. Vean, ya pasamos y ya vivimos un tiempo en el que el presupuesto no se aprobó. Al cierre de un año vino enero, febrero, marzo, abril y no llegaba el presupuesto. Pero hoy, más allá del presupuesto, lo decía el licenciado Wilfredo Cerrato, más allá de hablar de presupuesto, que así va un tema que está latente, que está presente, es, bueno, ¿qué nos espera para el próximo año? Con estos niveles de inflación que tenemos, con los retos económicos de esta recesión económica que ya a la que está imbuida y prácticamente involucrada todo el mundo, pero aquí pareciera que no nos ha llegado, pero cuando nos venga a golpear a nosotros, esperamos que no sea tan tarde para reaccionar. Vamos a la primera pausa comercial y entramos de lleno a la temática que tenemos que compartir con ustedes el día de hoy. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a El Migo. Esta Navidad dale el toque perfecto a tus comidas con la variedad de productos de El Migo. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, estas son las informaciones que destacan hoy en tunota.com. Más de 2 millones de hondureños aptos para lograr no encontrarán trabajo en el 2022. Vean que es de lo mismo que estamos hablando.
Es de la misma temática que estamos abordando aquí en el tema de Frente a Frente el día de hoy. Las situaciones de lo que viene no es fácil y, insisto y repito, no queremos ser aguafiestas en las vísperas de una Navidad, a los hondureños trasladarles informaciones o noticias negativas. No, es que están plasmadas y eso nos viene y habrá que estar preparados. Subsidio entregado a diputados está contemplado en la Constitución, dice el diputado que hoy ocupa la presidencia del Congreso Nacional, Luis Redondo. O sea, que es legal. Pero bueno, si era legal, ¿por qué trataron de mantenerlo escondido? ¿Por qué no lo hicieron público? Claro. Otra cosa. No todo lo legal es moral. Pero también está en discusión esto de si está enmarcado en ley. Pero lo cierto es que lo hicieron, así como decimos popularmente, bajo, a escondidas entregaron y estaban entregando este subsidio. Y el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, diputado del Partido Libertad y Refundación, remató a su propia bancada y dijo: fueron los 50 diputados de la bancada de Libre que vinieron a pedir el subsidio. No lo dijo alguien de la oposición, lo dijo el propio secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, que pues dio a conocer esta información. Ahí tienen ustedes, se ocupa de los encabezados de tunota.com y ahí encuentran otras informaciones ustedes de interés. La llegada de Argentina, pendiente con la producción, cuando tengamos una imagen o tengamos un video, y esta es una imagen en vivo, gracias Carlos. Carlos Andino nos auxilia con esta imagen en el obelisco. Vean ustedes la cantidad de argentinos que está esperando el arribo de su selección aquí en Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Ellos ya tienen ya son las 10:31 AM, una imagen en vivo de lo que la algarabía y el feriado nacional que está viviendo Argentina por el triunfo de la selección, su tercera Copa Mundial y la primera para Messi, se lo repito, porque la había esperado tanto tiempo. Bueno, esas son las informaciones en el campo internacional y en el campo nacional, las que destaca tunota.com. Ustedes lo miran en pantalla. Continuamos con el tema de... Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Comparta su opinión a través del tema del día. ¿Hacia dónde se encamina el país con su vacilante economía? Redes Sociales es presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Honduras opina. Buen día, creo que es importante que comenten sobre esa decisión bárbara tomada por los padres de la patria de repartirse como bono navideño más de 25 millones de lempiras mientras este pueblo está tan necesitado. Pedimos a todas las bancadas y a los colegas diputados 12% del presupuesto de salud. Honduras lo exige. El único camino que veo es asfixiar la economía, acto seguido culpar a los inversionistas para obligarlos a dejar el país con leyes socialistas populistas fracasadas. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Bueno, y aquí Gilberto Ríos, más conocido como El Grillo, es un furibundo militante del Partido Libertad y Refundación y un buen comunicador, habrá que decirlo, y un miembro del Partido Libertad y Refundación que tiene muy buena comunicación y muy buen trato con la prensa, muy buen trato con los periodistas, sabe comunicar las ideas y tiene sus puntos de vista, pero debo de reconocer que en conversaciones con los colegas periodistas las opiniones son de que es un hombre tolerante, que escucha, que es abierto a la prensa. Y aquí me dice, buen día, dice, nunca un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue positivo. De ahí pues deducimos cuál es la postura que tiene el gobierno. Ahora el mismo gobierno y que la ha dado a conocer el que ocupa hoy la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Licenciado Wilfredo Cerrato, el panorama
no es halagüeño, el panorama no es halagador en función de los retos que tiene el país el próximo año con lo que tiene que ver con la economía y sobre todo esta inflación que alcanzó números récords, que creo que anda en el 10.4, 10.44. Sí. Cuénteme. Bueno, dos retos fuertes que va a tener no solo Honduras, sino que el mundo. Y es una alta inflación y una menor actividad económica. ¿Y qué es alta inflación? Que la gente no puede comprar lo que compraba antes. Y en Honduras, la mitad de toda la inflación está compuesta por los aumentos de precios en los alimentos básicos. Entonces se vuelve todavía más crítico en nuestro país. Porque no es que usted va a dejar de comprar un zapato o va a dejar de ir a un evento, sino que le pega fuertemente en los alimentos. Y lo hemos visto como el precio de los alimentos ha ido aumentando. También hemos visto que algunas personas pueden comprar más volumen del mismo alimento, pero ya les dicen que no, porque el producto escasea. Por otro lado, en el mundo, una práctica que aquí no se trata de ver si es que es bueno o es malo. En economía, y lo aprendí, toda decisión tiene dos caras de la moneda. Siempre hay dos caras. Cuando la inflación es alta, las autoridades deben de coordinarse y empezar a frenar la actividad económica. Ese es el sacrificio. El problema es que cuando no se sacrifica la actividad económica y la inflación sube, entonces el problema se vuelve todavía más extenso. Y salir de un problema de inflación se vuelve todavía más difícil. Yo tengo un par de figuras, no sé si las podemos compartir. Y tenemos unas gráficas, entiendo yo, Sí, y en producción nos pueden auxiliar. Le pasé al equipo. Me habían dicho que me podía parar, pero si no, para orientar a la gente un poco, porque está un poco cargado ese cuadro. Y siendo bien rápido y resumido. Aquí lo tenemos. Aquí lo ¿Puedo tenemos. parar acá? Sí. ¿Puedo ir acá? Y si nos acompaña... Gracias. Te agradezco. Gracias. Mire, esta es la inflación de Estados Unidos, ¿ok? Y vamos a ver los últimos 12 meses. Ahí nuestros televidentes sí pueden captar y sí pueden darle lectura en sus monitores, en sus casas, o si acercamos la imagen para que vayamos en consonancia con lo que va explicando el licenciado Wilfredo Cerrato. Pues, si no me miran, podemos ver la segunda columna que dice USA. Esta segunda columna. Esa es la inflación de Estados Unidos en los últimos 12 meses. Podemos ver cómo empieza 6.8 y va subiendo. Ahí lo podemos ver en esta columna en rojo cuando sube. En abril hubo una bajada, está en verde. Luego en mayo y junio vuelve a subir, está en rojo. Pero luego ya tenemos 5 meses en Estados Unidos con una inflación que va para abajo. ¿Ok? Y estamos hablando, aclaramos, del presente año, del 2022, y ahí lo dice. Estamos tomando los 12 meses. ¿Y por qué estoy hablando de Estados Unidos? Porque cuando la inflación en Honduras fue alta, se empezó a hablar de inflación importada, que es correcto ese término, pero no se debe de usar como una justificación para no tomar decisiones a lo interno, porque es cierto, estamos influenciados por Estados Unidos. Lo que le pasa a Estados Unidos en un par de meses nos viene a afectar a nosotros. Entonces, se hablaba de inflación importada cuando la inflación de Estados Unidos era alta y nos pegaba. Pero ahora, ¿qué pasa? Que la inflación de Estados Unidos baja y en Honduras no. Es porque no todo es inflación importada, sino inflación doméstica y hay que tomar medidas. Me voy rápidamente. Aquí podemos ver que la meta de Estados Unidos está fuera de rango y ellos han tomado decisiones. En esta columna de USA, tasa de aumento. Si me pueden ver aquí para tratar de enfocar a la gente, correcto. Entonces, aquí vemos que todos estos 12 meses la inflación de Estados Unidos ha estado fuera. Aquí vemos medidas. Ahora vemos la de Honduras. Bueno, miren esto. Los primeros 5 meses, la inflación de Estados Unidos era mayor a la de Honduras.
pero ahora la de Honduras es mayor. Nos vemos afectados por lo que pasa en Estados Unidos. Los pero primeros no en el 5 meses momento. era menor. Sí, la inflación de Estados Unidos era más grande que la de Honduras. Correcto, sí. ¿Verdad? Entonces, Estados Unidos, después esa ola viene a afectar a Honduras, pero Honduras no ha tomado decisiones. Y aquí tenemos la inflación de Honduras. Lo que está en rojo es cuando la inflación ha ido aumentando. Aumentó a 5.3, 6.2, 6.4, 7.0, 8.4, 9.1, 10.2, 10.9. Y Luego esa bajada del 10.4 son los subsidios que no son política monetaria, sino que es política fiscal. Política ¿verdad? fiscal a través de los Y que subsidios. tiene un costo, ¿verdad? Y tiene un costo, y lo ponemos aquí que se bajó, pero vuelve a subir. Y dos cosas que destacar aquí. Aquí hay 6 meses, con inflaciones de más de 2 dígitos. Y otra cosa, en estos últimos meses, donde tenemos la inflación más grande, ya estamos viendo que en Estados Unidos la inflación está bajando. De nuevo, se habló mucho de inflación importada. Es un concepto válido, pero no es la causa total. Si ponemos la segunda foto, por favor. La segunda imagen que tenemos. Ok. Lo que está en anaranjado es la inflación de Honduras y lo que está en azul es la inflación de Estados Unidos. Hace 12 meses. Estados Unidos tenía una inflación más alta que Honduras. Mire, mire. Ahora, Estados Unidos empieza a tomar decisiones aquí. La baja un poco, se le vuelve a subir y empieza a tomar 3 decisiones mensuales acá. La vuelve a bajar, toma decisiones acá y la vuelve a bajar y toma decisiones acá. Número 1. Número 2, la ola. Lo que pasa en Estados Unidos viene a afectar después a Honduras. Normalmente hay un espacio de 6 meses. Aquí vemos, ¿ve? Esta inflación alta que tenía Estados Unidos, nosotros ya la vemos acá. ¿Ok? Número 3. Estas decisiones se ven reflejadas normalmente 6 meses después. Quiere decir que si nosotros no tomamos decisiones En este momento. No espere que en 6 meses vaya a cambiar. Y cierro esta gráfica con esto. Fíjese bien cómo al final de lo que va en esta fecha, al final de la gráfica, las líneas se separan. Aquí era más alto Estados Unidos, más bajo Honduras. Honduras se vino más alto, pero Honduras empezó a bajar un poquito, lo que explicaba José Luis Moncada, subsidios. Pero ahora esta línea se separa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos empezó a tomar medidas desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hace 8 meses. Y ya su inflación va para abajo. Pero la de Honduras va para arriba. Ahora, Wilfredo, y dicho sea de paso, Ulises, esta gráfica yo hasta ahorita la veo y me parece muy interesante. Pero vamos a hacer comparaciones también a nivel regional. Y decir, yo no traje esa gráfica porque la ocupo para mi programa de fin de año, don Ulises, pero realmente las políticas del Banco Central de Centroamérica y de algunos países de Sudamérica orientadas a elevar la tasa de política monetaria para poder contener la inflación han tenido sus efectos, ¿va? ¿Que ha sido demorado? Ha sido demorado, pero la gráfica que nosotros estamos viendo y el Consejo Monetario Centroamericano lo ha reflejado en sus estudios, dice que Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia y México han tenido como respuestas a la elevación de la tasa política monetaria una contención de la inflación más otras medidas que se dieron. El gobierno de Honduras tomó, el presidente del Banco Central vino aquí al CED y los argumentos para mí no fueron válidos en ese momento, es decir, que no eran sustantivos los efectos. Es que los efectos no son sustantivos en el momento, sino que tienen que tener un periodo de implementación. Porque si no, Estados Unidos no estuviera implementándola, que bajó de 0.75 a 0.50, porque ahorita ya ha podido contener y tampoco quiere entrar en una recesión y quiere llegar a un aterrizaje suave, iniciar el 2023 a Estados Unidos, es otra cosa. Entonces, son condicionalidades que son parte de la economía, de la teoría económica, que no tienen
mayor explicación que la que tenemos en el efecto en este momento. Ahora, si Honduras en este momento, licenciado, toma la medida o sale al paso de esta situación y toma las medidas, porque en la aprobación del presupuesto se pueden tomar todo este tipo de medidas, los efectos no los estaremos viendo en marzo, sino que tienen que pasar 6 meses o más tiempo. Aquí lo estamos viendo, mire cuándo empezaron las medidas. Marzo del 2022. Marzo del 2022. Y hace un pequeño... La primera medida en los Estados Unidos. Y hace una pequeña corrección, pero se le vuelve a ir. Y hace 3 correcciones fuertes. Ya en junio del 2022. Desde mayo, junio y julio. Y vuelve a hacer 2 más. Y ya vemos entonces que la inflación baja, pero no por esta decisión ni por esta. Viene pues desde acá. Desde la primaria. Lo que acaba de ver José Luis. Mire, por eso hay que cuidar mucho la autonomía del Banco Central de Honduras. Porque llegan momentos que puede ser que el gobierno central no esté de acuerdo. Y como le decía José Luis, las decisiones que hoy se toman en política monetaria, y esa fue una de las cosas que a mí me costó aprender porque a uno le gustan las cosas rápido, es que decisión que tú tomes, podés empezar a ver los resultados 9 meses después. Quiere decir que cada vez que vayas atrasando esa decisión, ¿cómo arrancó usted el programa? Decisiones oportunas. No digamos el otro año que vamos a ocupar decisiones oportunas. Claro, si aumenta la tasa, puede tener presión la autoridad monetaria porque dice, está aumentando las tasas de interés. Sí, pero es que después va a ser más difícil bajar esto. Fíjese bien cómo esa línea va para arriba y está para abajo. Y quiero incluir la otra foto para explicar por qué solo hablé de Estados Unidos como hizo la observación de José Luis. Pero aquí me voy a interanual, perdón, sí, que decía José Luis de la región. Mire. De la región, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Dominicana y Panamá, solamente después de Nicaragua, Honduras es la inflación más alta. Y vamos a ver en otra filmina lo que decía José Luis, cómo aquí empiezan a bajar. La anterior, por favor, la anterior. La anterior. Bueno, siga. Donde está la comparación de los países. Quedamos con eso. Entonces aquí tenemos Honduras con 10.4. Las demás... ya están menos, solo Nicaragua. La siguiente. Tenemos la siguiente imagen que está revelando. Esta es la comparación de lo que, o cómo se ha comportado la inflación en la región centroamericana. Sí. Quédese ahí. Es que esto lo puse porque, como arranqué, se habla de inflación doméstica y inflación importada. Pero fíjese bien, si usted toma septiembre del 21, si usted toma un dato del septiembre del 22 de este año, esto fue hace más de 12 meses, esto fue el año pasado, perdón, este año y ahorita. Siempre la inflación doméstica es mayor. Entonces no podemos quedarnos con el concepto que porque en Estados Unidos o los precios del petróleo están altos, pues aquí hay que dejar que pase la inflación. No, al contrario. Hay que empezar a tomar medidas en casa para soportar la avalancha que viene de afuera. Y aquí lo demuestra tres estadísticas que la inflación doméstica siempre es mayor. Entonces tenemos que tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Lo que estábamos hablando ahorita de elevar las tasas, con manteniendo cierto nivel por el tema económico. Adelante. Aquí me quedo, lo mencionó José Luis y no nos habíamos hablado. Costa Rica. Costa Rica tenía una tasa de política monetaria de este valor y lo aumentó a 9. ¿Ok? Y usted ve el cambio en la inflación. Y usted lo puede ver aquí, que quiere decir aceleración o desaceleración. Si está en negativo o abajo, es que bajó. Mira República Dominicana. Tenía esta tasa y la aumentó aquí. Ya vemos un poco de desaceleración. Fijémonos en Nicaragua. A mí me sorprende Nicaragua, porque Nicaragua junto con Honduras no tiene un objetivo estricto de control de inflación, tiene 2 objetivos. Pero Nicaragua ha empezado a tomar decisiones y vi que tomó decisión la semana pasada, una última, el 16. Nicaragua estaba con esta tasa de política monetaria y la sube aquí. Y ustedes ya ven los resultados de desaceleración. La medida que tomaron. Y Dominicana, que es muy serio y formal, un banco de verdad con mucha autonomía, de 3,5 a 8,5, y vemos también aquí la desaceleración. Y solo vemos en Honduras entonces, un poquito, si la mueve para la gráfica hacia abajo, que es esta, ¿verdad? Sí, esta quiero ver. Ahí está. Lo que explicaba José Luis, aquí hay una baja por temas de subsidio del combustible, que es válido,
pero se nos vuelve a ir la inflación. Entonces estamos viendo que en Estados Unidos, donde hablamos de inflación importada, de nuestros principales socios, casi todos ya empiezan a bajar la inflación, pero lastimosamente en Honduras no. Y nos enfrentamos entonces a un nuevo año y ahí podemos relacionar el tema presupuestario que viene con un aumento de 27%. ¿Quién es el encargado en este caso, licenciado, de tomar estas grandes decisiones? Sabemos que recaen en el gobierno, pero... El Banco Central de Honduras con la autonomía que tiene la ley. Mire. Y no digo a pelearse con la autoridad fiscal. A nosotros nos tocó trabajar en equipo, un gran equipo, responsable, armonioso. No digo que todo era sí, pero precisamente, y la misma ley le indica, trabajar coordinadamente la política fiscal y monetaria, porque si uno deja de hacer algo, si el fiscal deja de hacer algo, la economía no crece. Si la autoridad monetaria no deja de hacer algo, peligroso. La gente no va a tener dinero para comprar toda la comida. La gente no va a tener dinero para comprar otras cosas. Las empresas van a vender menos, se van a cerrar empleos y se puede crear un problema social difícil de atender. Vean, y la inflación golpea así, con mayor fuerza, a los que menos tienen. A los que menos tienen. Lo golpea a todos, pero se va de frente contra los que menos tienen. Y vean, antes de darle la palabra a José Luis, hay una situación que trasciende, y no sé si voy a ser infidente en este caso, pero también la compartí el licenciado Wilfredo Cerrato, y es que estas decisiones se tienen que tomar en el Banco Central con la autonomía del Banco Central. Medidas como las que tomó los Estados Unidos, como las que tomó en su momento Costa Rica, las tomó Guatemala, Nicaragua, todos los países han tomado medidas, pero acá ni siquiera en la discusión de este presupuesto se están tomando medidas, pero sí hemos escuchado un comentario que se está volviendo bastante recurrente, y es que la presidenta del Banco Central, Rebeca Santos, como que no se atreve a desafiar a la ministra de Finanzas, Rixy Moncada, que tiene carácter, pero bueno, en este caso el carácter debe ser de la presidenta del Banco Central, y se ha alegado de que estas medidas de contención a la inflación son inútiles por el precio de los combustibles, porque influyen otros factores y que por eso no se toman estas medidas. Eso es lo que dicen dentro del gobierno y algunos analistas económicos, pero miramos los resultados que ha tenido, o los miramos acá, los resultados que han tenido en países, hasta Nicaragua, que ha tomado medidas oportunas y empiezan a ver los resultados. Aquí no se ha tomado una sola medida. José Luis. Mire, Ulises y Wilfredo, yo lo que pienso, y lo decía al inicio del programa, que hay una debilidad de estructura, de institucionalidad y capacidad. Es decir, tenemos un nuevo gobierno, un nuevo partido político, y es un ejercicio tal vez el primer año. Ojalá que puedan superar esas debilidades y que realmente se estructure un gabinete económico en el estricto sentido de la palabra, que cuente con un equipo técnico detrás de ellos para tomar las mejores decisiones a favor de mejores condiciones para los hondureños. Porque más allá de las pugnas que pueda tener el secretario de Finanzas con el presidente del Banco Central, que Wilfredo los tuvo un tiempo, cuando era presidente del Banco Central con Marco Videnza, a veces tenían sus encuentrones. Pero se puede percibir como pugna o temor, porque lo que he escuchado yo es que la presidenta del Banco Central como que teme desafiar a la ministra de Finanzas, teme tomar medidas propias del Banco Central por lo que pueda decir la señora Rixy Moncada. La estructura de un gabinete económico debe ser serio y tomado con la mayor seriedad del caso. Yo diría hasta legislar en lo que sea posible un gabinete económico bien estructurado donde se defina quién es el coordinador, y ese coordinador, más allá de tener una figura política, de esencia política, tiene que tener un conocimiento técnico y una experiencia proba que demuestre que su liderazgo va a hacer que todo el equipo camine a favor de políticas claras, que no es lo que sucede en este momento, ¿verdad? Yo creo que el gabinete económico actualmente cuenta con 2 economistas que realmente tienen experiencia, han sido funcionarios públicos. Estoy hablando de Rebeca Santos y Marcio Sierra. Son 2 economistas que podían aportar mucho su experiencia a favor que un gabinete sea más técnico y menos de agenda política, porque ahí sí caemos. Y el reflejo de esto, Ulises, más allá de las políticas monetarias, son las políticas fiscales. Y vemos que el presupuesto de la República adolece de ser un presupuesto de desarrollo
para hacer un presupuesto con miras políticas. Si nosotros vemos los diferentes rubros a los cuales se le incrementaron sustantivamente y a cuáles se le redujeron, usted llega a la conclusión que tiene un presupuesto con una agenda política de querer consolidarse el partido de gobierno en algunas áreas específicas y no necesariamente de desarrollo. Nosotros tenemos un presupuesto de la República que en infraestructura pública tiene 22%, que no está definido, que en inversión pública ha metido bono tecnológico, ha metido becas, ha metido una cantidad de cosas que no tienen ninguna relación con infraestructura pública. Y le quiero decir que la infraestructura pública es el motor del desarrollo porque genera trabajo y demanda de la gran construcción que hay y empresas constructoras que hay en la empresa privada. Pero si usted va a tener esa situación, es preocupante. La red solidaria, usted tiene en su presupuesto que el 54% es consultorías. Y usted dice, ¿cómo es posible que usted en red solidaria tiene 54% en lo que es consultorías? Entonces uno queda un poco asombrado. Usted se encuentra un presupuesto donde se ha duplicado el presupuesto de gastos de viajes y viáticos. Es decir, estamos en un país donde hay 111 instituciones del Estado, que a mi criterio esa es parte de lo que se hubiera hecho. Achicar el gobierno, reducir ese gasto y generar que ese presupuesto, lo que resta de lo que es el ENE y el pago de la deuda, que representa el 29% del presupuesto, realmente que sea productivo, pero no. Y si dicen, no, es que estamos enfocados en los salarios, pero hombre, tenemos maestros y médicos en este momento en huelga y en manifestaciones porque no les han pagado. El grado de ejecución pública, de infraestructura pública, va bastante bajo. Dice, tal vez ha crecido un poco, pero no lo suficiente. Y estamos a 10 días de terminar el año. Entonces, yo podría entender, y yo no quiero tocar ese tema que el narcoestado nos dejó, que esto, que el otro, porque esta canción para mí ya pasó. Y en todo caso, quien debería responder sobre eso es Wilfredo o los funcionarios del anterior gobierno. El tema de eficiencia de ejecución, dicen, bueno, los fideicomisos. Mire, yo fui presidente de la Comisión de Banco y Seguros, trabajé en el sector asegurador y bancario y le voy a decir que la figura del fideicomiso es una buena figura, que si ha sido manoseada, manipulada o demás. Hombre, la misma Comisión de Banco y Seguro puede hacer las investigaciones y deducir responsabilidades a los funcionarios públicos o a la institución bancaria que de una u otra manera hizo eso. Mire, el fideicomiso de medicinas se manejaba perfectamente. Es decir, no quiero hacer propaganda, pero Banco de Occidente lo demostró y estaba. El fideicomiso de viabilidad, carreteras, manejado por otro banco, lo manejaba ABAC y había eficiencia. Tenemos un problema, Ulises, en este momento, y usted lo sabe mejor que muchos. Las carreteras terciarias y secundarias están destruidas. ¿Cómo van a sacar los productores y pequeños el café cuando hay 24 lempiras de impuestos de combustible que tiene que ir a un fondo para mejoramiento y mantenimiento vial? Pero esa teoría de la caja única, que es válida siempre y cuando usted tenga capacidad y fortaleza de ejecución. Pero si no la tiene, puede usar otras herramientas. Yo me quedo con esta imagen. Y si me acompañan, esta imagen que ven en este momento, donde tomaron medidas oportunas a tiempo y las tomó en este caso Nicaragua, las tomó El Salvador, las tomó Guatemala, aquí tenemos a República Dominicana y ahí están los efectos. Ese es el resultado de tomar medidas oportunas y que en su momento también se dijo, se tienen que tomar en este gobierno. Y los resultados se empiezan a observar acá. Ustedes ven las gráficas. Sí, y ustedes ven las gráficas, pero ven el caso de Honduras. Y aquí ven cómo está la situación de la inflación en el país, que ese es el reto para el próximo año, el desafío y el temor de muchos. Es importante mencionar lo que son estadísticas del Consejo Monetario Centroamericano. No son cosecha de nadie, ningún hondureño ni particular. Simplemente el Consejo Monetario Centroamericano monitorea el comportamiento que se está dando y las da. Yo las recibí la semana pasada y me parecieron sumamente útiles porque el hondureño tiene que comprender. Y más que todo, el funcionario público tiene que reflexionar, porque a la larga no tomar medidas tiene un costo para el pueblo. Bueno, ese es el desafío y ese era el interés del programa del día de hoy. Plantear estas situaciones porque lo que viene, el próximo año, los desafíos son enormes en un país que no se tomaron medidas. Y asumamos que ya en enero
el actual gobierno se sacude la sorpresa de haber ganado unas elecciones sin tener a la mano, a la vista, lo que se tenía que hacer. Bueno, en ese caso, toman medidas en enero, pero este resultado de estas medidas no las vamos a ver en febrero ni en marzo. Habrá que esperar, pero que se tomen las medidas. El problema es que no se tomen medidas. El problema es que se siga discutiendo todavía el próximo año cuál deben ser los números o el rumbo que debe tomar el presupuesto general de ingresos y egresos y que todavía estemos patinando en este acuerdo con el Fondo Monetario Ulises, Internacional. solo una observación rápida. Este cuadro en manos de inversionistas europeos, norteamericanos, que quieren ubicarse en Centroamérica porque es un mercado de 45 millones, nosotros quedamos por debajo. No somos atractivos. Nos dejan en la cola. Es importante, no lo que dice él. Es importante lo que dice él, mira. Porque la inflación al final le quita crecimiento económico. ¿Por qué? Porque la gente dice, ir a producir a Honduras me va a costar más. Entonces tengo que vender más a más alto precio. ¿Y habrá mercado que me compre a más alto precio? Yo creo que no. Mejor me voy a donde la inflación está siendo mejor controlada. Producir para exportar al mercado más cercano que es Estados Unidos a precios accesibles y competitivos. Micrófono. Bueno, así están planteadas las cosas. Así, después de la pausa comercial, porque estamos en deuda con la pausa comercial, vean ustedes, más claro no puede estar la realidad del país. Más en comparación con la región, en comparación con los Estados Unidos, donde hubo acciones así inmediatas, oportunas, y los resultados se están observando en estos momentos. Vamos a la pausa comercial y ya volvemos con otras aristas de esta temática y estos desafíos que enfrenta el país para el próximo año en materia económica, en materia de las finanzas y sobre todo cuando está patinando en el Congreso la aprobación de un presupuesto general de la República para el próximo año. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Ficosa. Ahorra y gana al instante con el buzón ganador. Son más de 1 millón de lempiras en premios. Continuamos con Frente a Frente gracias a RappiFácil. Un préstamo para todito lo que quieras. RappiFácil. Redes Sociales es presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Honduras opina a través del 9773-6065. Es una vergüenza lo que se hace en este Congreso, un país muriéndose de hambre y estos señores regalándose dinero que nada les cuesta. ¿Hacia dónde va nuestra economía? Hacia el precipicio, y de nada sirve solo que haya inversión. A la par debe ir la educación y la salud, pues de nada sirve que vengan empresas si la población no está educada para poder ejercer estos puestos de trabajo que esas supuestas empresas vengan a ofrecer. Necesitamos un Ministerio de Atención al Consumidor que actúe de oficio en la supervisión de precios de costo a las grandes empresas. Con Juan Orlando las empresas eran prácticamente aliados, ahora suben los precios para que el pueblo ataque al gobierno. Buen día, felicidades por su programa. Si el subsidio es legal, ¿por qué no ayudan a todos esos niños que no pudieron seguir sus estudios por problemas económicos? Es fácil investigar con los directores cuántos niños se retiraron. Y otra cosa, hablando de economía, aquí no hay control de nada. Mire, los materiales de construcción subieron el triple y nadie dice nada. Es un rubro que mueve la economía. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Continúe opinando aquí en Frente a Frente. El tema del día: ¿hacia dónde se encamina el país con su vacilante economía? Ulises. Bueno, ustedes ven, están planteada la interrogante, y ya con todo lo que hemos escuchado, y que es también, por lo menos, es la versión del expresidente del Banco Central de Honduras, el licenciado Wilfredo Cerrato, de que no es tan cierto de que la inflación que tenemos, que ha alcanzado los 2 dígitos, números récord, nunca antes visto en el país, se debe a una inflación importada. Pero las gráficas nos han dicho lo contrario, y me decía, estas gráficas no es que el licenciado Wilfredo Cerrato anoche se desveló porque las estaba
las estaba produciendo, las estaba haciendo. O sea, tienen una fuente seria, las mismas. Y vean ustedes, comparto, porque tenemos otras gráficas, comparto lo que leía en un artículo de Andrés Oppenheimer, el periodista argentino que trabaja en CNN, y que decía, ¿por qué el Perú, pese a toda esta convulsión política que vive, en 6 años han cambiado 6 presidentes? Y la que esté en este momento, Dina Boluarte, pues también está así, como decimos popularmente, en alas de cucaracha. O sea, también está con dificultades para sostenerse en el poder. Pero vean ustedes, quién está en el Banco Central del Perú, y ustedes ven que la economía no vacila en el Perú, la economía mantiene un solo rumbo. El presidente del Banco Central tiene 17 años de estar en el cargo, y estaba viendo que las reservas internacionales que guarda el Perú son de 72.000 millones de dólares. Nosotros andamos en el orden de los 8.000 millones, y me decía el licenciado Wilfredo Cerrato, vea, y son robustas en función del Producto Interno Bruto del país, pero aún así, cuando algunos pueden creer que son modestas, también están saliendo dineros del Banco Central para la Secretaría de Finanzas, que funcionan a nivel de préstamos. Pero vean ustedes, cuando decía el expresidente del Banco Central, Wilfredo Cerrato, ¿por qué se necesita independencia y también fortaleza a la hora de tomar decisiones? Que creo que es lo que no se hizo aquí en nuestro escenario nacional con esta recesión económica que ya lo estaba viviendo los Estados Unidos, Europa, y que tomaron medidas otros países. Licenciado, y tenemos otra gráfica que vamos a compartir con los televidentes. Si nos vamos a la otra gráfica, pero antes yo quiero confirmar lo que dijo José Luis Moncada. Yo sí creo que desde el presidente del Banco Central, la presidenta y los directores hay capacidad. Y también lo viví 4 años con la capacidad técnica de todos los funcionarios y colaboradores. Mi llamado es que se apeguen a tomar decisiones técnicas y no políticas, como lo dijo José Luis. Otra cosa, sí han tomado medidas. Puedo destacar una, que es absorber dinero de la economía. Creo que esa ha sido básicamente la que han tomado, porque la que normalmente toma un banco central, que es elevar las tasas, ya lo hemos visto que no. Lastimosamente, no solo es que no han dejado de tomar esta medida de la tasa de política monetaria, sino que han tomado medidas contradictorias. ¿Cuál es esa, Ulises? Y a todos los que nos miran. Cuando el Banco Central de Honduras le presta dinero a la Secretaría de Finanzas, lo que hace es emitir dinero a la economía. Una economía que ya tiene mucho dinero, que por un lado lo está sacando, y que la economía con dinero hace que los precios de inflación se vayan para arriba. Y más cuando los productos empiezan a escasear, como la comida. ¿Y cuál es la tercera que tomaron y para mí es incorrecto? Lo vamos a ver de esta a la siguiente gráfica. Congelamiento de precios. Imagínese un productor que ya sembró sin congelamiento de precios, y cuando ya está en la cosecha viene una orden de que los precios están congelados. Si al menos a ese productor le hubieran dicho, mira, de aquí que vayas a cosechar, el precio va a estar congelado, pues yo le aseguro que algunos productores dicen, yo me la juego, y otros dicen, mejor no. Pero es difícil que un productor que ya tiene todos los costos, y ahí va la inflación, durante todo ese proceso, desde que sembró hasta cosechó, no pueda vender para ganar. Esas personas, Ulises, mañana que toque sembrar van a decir, yo ya no voy a sembrar eso, porque no gano con el precio de venta. Y entonces el producto va a empezar a escasear y la inflación todavía se va a ir más arriba. Entonces, faltó tomar medidas de tasa de política monetaria. Yo siempre lo dije públicamente, creo que el primer semestre no tuvo que haberse tomado, pero ya el segundo semestre ya tenía que mandar una señal a la autoridad monetaria. Estuve en contra de los préstamos del Banco Central a CEFIN, eso es emitir dinero y presionar a la inflación. Y estoy en total desacuerdo que se afecte al productor con congelamiento de precios y al final se afecta a la gente que compra comida. Mira esta gráfica, Ulises. Esta es una encuesta que la autoridad monetaria le hace a los agentes económicos, banqueros, académicos, y le dice, se la preguntó en octubre, y le dice, al final del año, ¿cuánto cree usted que va a terminar la inflación? 10.44. Fuera del rango meta, porque el rango meta es 3.5, ¿ok?
Le vuelve a hacer la pregunta un mes después y la gente le sigue diciendo 10.44. Bueno, no cree que va para arriba, tampoco cree que la inflación va a ir para abajo. Pero mire esta pregunta. En octubre le preguntan, ¿cuánto cree que va a ser la inflación el otro año? 7.39. Y se la hacen un mes después y le dice 7.85. O sea que la gente cree que la inflación el otro año va a ser mayor. Ahí viene un tema muy interesante, cuando uno tiene la experiencia de estar en el Banco Central de Honduras, es cómo las expectativas de la gente se acercan a la meta del Banco Central. Eso quiere decir cómo cree la gente que el Banco Central está haciendo su trabajo. Ulises, si yo tengo un negocio y creo que la inflación va a ser esta, ¿qué voy a hacer con mis precios? Los voy a aumentar. Si yo tengo un negocio y creo que la inflación va a bajar, ¿qué voy a hacer con mis precios? Los voy a bajar. Y ya estoy aportando también al combate a la inflación, pero ya me volví un especulador más, porque miro que la autoridad no está tomando decisiones y creo que la inflación va a ser más alta. Entonces, en mi negocio, en mi proyecto de negocio, yo voy a poner que los precios van a estar más caros, los materiales, la mano de obra, y voy a vender más caro. Y entonces voy poniendo todavía precios más altos. Y la siguiente... Ahora, pero antes de que cambie esa, yo lo que le diría es que la tendencia en el sentido de la inflación global, y estamos hablando de Estados Unidos y nuestra relación comercial, es a la baja. Entonces, esto va a tener un porcentaje de aplicación a la inflación interna. Entonces, no necesariamente es por definición o políticas propias, sino un efecto que viene de inflación importada que hablamos al respecto. Eso quiere decir que Estados Unidos, Europa y otros países están contribuyendo de una u otra manera a esa rebaja, pero eso no es suficiente. El Estado, el gobierno de Honduras, tiene que tomar las acciones pertinentes para que esa inflación sea menor todavía a eso, menor a eso. ¿Va a impactar esa reducción de la inflación de los Estados Unidos en la economía nuestra o en los índices inflacionarios que tiene Honduras y sobre todo la baja en el precio de los carburantes? Que bueno, esto no sabemos cuándo va a subir. Eso está y cuándo va a bajar. bien, como lo explicó José Luis y como lo explicamos en la segunda gráfica. Lo que le pasa a Estados Unidos nos viene a afectar a nosotros después. Entonces, ahorita lo dijo José Luis, como los demás países, Estados Unidos y Centroamérica, ya empezaron a tomar decisiones, claro que va a tener un efecto. Pero para llegar a bajar la tasa de inflación al rango, como bien lo dice José Luis, el Banco Central de Honduras tiene que empezar a tomar medidas. Pero los resultados, los beneficios, son beneficios por rebote, diríamos, los que tendrían al bajar la inflación de los Estados Unidos. Somos una economía abierta, sí, ¿verdad? Así como no hay que decir que todo es importado y por eso no voy a tomar decisiones, también hay que aceptar que las decisiones que ellos están tomando nos van a beneficiar. Pero si no tomamos decisiones a lo interno, que por eso es que puse aquel cuadro donde la inflación doméstica es más de la mitad, o sea, si usted no hace la mitad de la tarea, si Argentina, bueno, el primer tiempo hizo 2 goles y el otro se durmió, casi pierde el partido, tiene que hacerlo durante todo el partido. Tiene que tomar decisiones. No bajar la guardia, no bajar continuar la guardia. Tampoco ir a fondo. Esperar que todo se lo debemos a los demás, porque entonces ahí sí no habría autoridad monetaria, pues. Por eso es preocupante lo del presupuesto, porque yo sí quisiera hacer énfasis en eso. Si el presupuesto no es ejecutivo, efectivo, productivo en infraestructura que realmente genere mano de obra y que pueda desarrollar las diferentes zonas del país, pues entonces vamos a tener una debilidad. Vis a vis tenemos que no somos atractivos en la inversión. Yo traje un gráfico donde la inversión ha bajado sustantivamente, está negativo totalmente. Entonces, no tenemos atracción de inversión. La inversión que tenemos la estamos maltratando, por no decir expulsando. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que puedan tener los hondureños? Ulises, 2 maquilas que representan 15,000 empleos se están yendo. Entonces, ahí tenemos. Entonces, ahí tenemos la inversión pública por sector. Entonces, mire este gráfico. Este gráfico nos demuestra que el 36% va para la energía. Es decir, que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica sigue siendo para nosotros los hondureños el costo más elevado, porque entre la energía y el pago de la deuda representa casi el 30% del presupuesto. Entonces vemos ahí una relación bastante baja en los otros sectores, en lo que es otros sectores, protección social un 13%, en carreteras un 10%, que es un presupuesto adicional del impuesto de combustible que viene, y después vemos nosotros que en lo que es salud,
En lo que es salud, y es preocupante, usted ve que el presupuesto de la República, entre seguridad, defensa y centros penitenciarios, es 4 veces más grande que el de salud. Y el ministro José Manuel Mateo, mi amigo, está anunciando que va a construir 5 hospitales. Pero cuando usted revisa el presupuesto, le dice, bueno, pero aquí no hay ni proyectado ni uno. Entonces, ¿de dónde vienen los recursos? Entonces, hay un discurso. O proyectos en el aire. Hay un discurso por acá, pero no está sustentado con un presupuesto. Y ahí es el problema. Es decir, el presupuesto de la República para mí tiene bastantes debilidades. Y ayer escuchaba a uno de sus invitados de Libre decir que es la primera vez que se socializa el presupuesto. Pero mire, yo hablé con sectores que fueron a esa socialización y dicen, mire, fuimos a pasear porque nosotros les decíamos y ellos como que sin nada, como que hay un compromiso que se va a aprobar así como lo mandó el Ejecutivo. Y Hugo Noé pareciera, mi amigo, que lo respeto, un gran profesional, parece que ese es el mandato que tiene en el sentido que no hay mayores cambios de unas observaciones serias que FOSDE hizo, que ASJ, que el COEP hizo, serias al respecto de cómo reestructurar mejor el presupuesto para hacerlo mayor efectivo. ¿Por qué está patinando en este momento la discusión y luego aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos en el Congreso Nacional? Por lo que nos decía José Luis Moncada hace un momento, de que se ha socializado, han escuchado a diferentes sectores, pero el proyecto de presupuesto que llegó del Ejecutivo al Congreso Nacional se mantiene lo mismo, no ha habido un solo cambio. Entonces uno se pregunta, bueno, pero por primera vez se ha socializado, que no es cierto, o no es tan cierto eso, siempre se han socializado los presupuestos. Uno que le da cobertura a la agenda del Congreso Nacional, pues ha visto, no en el gobierno anterior, en los otros que han pasado, siempre se ha socializado. Pero el problema es que se ha dialogado, se ha platicado, han ido a exponer, estuvimos cuando estuvo el COEP, han llegado otros sectores a dar sus aportes como insumos para alimentar al presupuesto general de ingresos y egresos, pero lo que dicen estas mismas personas y los expertos en materia económica es que el presupuesto no ha sufrido ningún cambio, que está tal cual lo mandó el Poder Ejecutivo. Quizás ahí le quitaron aquel agregado del 289 y 290 los artículos en las disposiciones generales del presupuesto para que los ministros pudieran hacer compras directas sin consultarle o sin que opine la presidenta de la República. Pero esto salió a luz pública porque a alguien se le ocurrió y miró, se dio cuenta que en la reformulación del presupuesto en abril habían incluido estos artículos. Eso puede ser un cambio, pero este es un cambio bajo presión. Y el ministro de la Transparencia fue muy claro y hay que darle el reconocimiento. Ya había ido a consulta. Ya había ido a consulta. Claramente había manifestado que eso era en contra de la ley y no era lo más indicado. Pero si no se hace ruido, José Luis, usted y yo, el licenciado sabe que no iba a pasar nada. Que si lo imprimieron, así como en secreto, como en silencio, como a hurtadillas, a escondidas, así lo iban a dejar. Y antes de irnos a la pausa comercial, vea, y hay muchos elementos y por lo menos yo tengo un aporte que no quisiera cerrar el programa del día de hoy para darlo a conocer acerca de lo que está pasando con el tema de energía y que tiene que ver también con las medidas que se tienen que tomar para salir al paso a este reto económico que tiene el país para el próximo año. ¿Qué es lo que se pretende hacer para dar una falsa percepción de que se han bajado las pérdidas técnicas y no técnicas de energía? La pausa comercial, ya volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente. Gracias a Pinturas Corona. Somos la pintura buena para la gente buena, coronando sus sueños por un mejor futuro. Redes Sociales es presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Honduras opina. Señor Cerrato, ¿no será que ha disminuido la derrama de dólares provenientes del narcotráfico? Solo pregunto, dice nuestro televidente todos los días. Llega alguien a defender los fideicomisos. Claramente es una campaña pagada por los bancos. Los fideicomisos fueron mecanismos sofisticados de corrupción. Nos comparten algunas fotografías del controversial bono navideño del Congreso Nacional
El señor José Luis Moncada expresa el éxito del fideicomiso en el gobierno anterior y que ahora las carreteras están destruidas. Eso es totalmente errado. Las carreteras han estado totalmente destruidas. Lo invitó a Santa Bárbara, donde las carreteras quedaron tal como quedaron después de los huracanes del 2020 y por el deterioro continuo. La verdad da prestigio, la mentira da desacrédito. Solo se leen algunos mensajes, nos compartan, algunas personas siguen compartiendo algunas imágenes sobre el bono navideño. Continúe usted opinando sobre este controversial tema del día. Por supuesto, estaremos dándole lectura a cada uno de sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Bueno, y esta ha sido otra discusión, y lo decía uno de los televidentes, con el tema de los fideicomisos. Y aquí está el licenciado Wilfredo Cerrato, que ayer el diputado que teníamos de invitado, Ramón Barrios, decía que esta había sido una fuente, y también lo secundaba la diputada del Partido Salvador de Honduras, que decían que ha sido una fuente, una enorme fuente de corrupción. Y uno de los televidentes pues decía que José Luis estaba defendiendo en alguna medida un fideicomiso de las carreteras, y que las carreteras no es que hoy se han arruinado, o no es que las carreteras hoy están en mal estado, hoy están destruidas, sino que ya del gobierno anterior ya quedaban en estas condiciones, y sabemos nosotros que no se le ha dado atención. Pero bueno, aquí está José Luis para que responda. Ulises, yo no defiendo a ninguna institución financiera ni nada, defiendo el instrumento de lo que son los fideicomisos. Yo fui presidente de la Comisión de Banco y Seguro y supervisé a los bancos en sus áreas de fideicomisos públicos y privados. Entonces, yo lo que quiero es que el gobierno entienda que no es una herramienta que se presta a la corrupción, que si hubieron funcionarios públicos que lo utilizaron de otra manera, y que si alguna institución bancaria se prestó en esos comités, pues la misma Comisión de Banco y Seguros tiene la obligación de ir a supervisar y denunciar en caso que existieran, pero no descalifiquen una figura que en todo el mundo es una figura de utilización pública y privada. Tal vez en Honduras lo que falta es legislar para los fideicomisos públicos, donde le dé un carácter de mejor transparencia, de mayor coordinación entre el sector público y privado, pero que son eficientes. En medicinas, en carreteras y en otros temas, los fideicomisos han sido efectivos. No podemos desmontar todo y destruir todo y descalificar, porque lo que estamos haciendo es haciendo menos efectivo el presupuesto de la República, porque no hay capacidad pública. Bueno, pero también hay que reconocer que los fideicomisos fueron y eran fuente de corrupción, y que muchos de los fideicomisos, cuando son un órgano paralelo a la ley de contratación del Estado, se prestaba para muchas situaciones que ya todos conocemos, y sobre todo con los hospitales móviles, y son situaciones a las que no se puede cerrar la mirada ni los ojos de cómo se manejaban los fideicomisos en el país. Y era sana, y era saludable. Es un nuevo gobierno, la revisión de los fideicomisos, la cancelación de muchos. El problema es que se fueron así a rajatabla con todos los fideicomisos, y hoy tenemos el efecto, sobre todo lo que tiene que ver con las medicinas. ¿Qué está pasando con las medicinas en los hospitales? Una gráfica que también comparto y que me ayuda y me describe el licenciado Wilfredo Cerrato, tiene que ver con el aporte del actual gobierno a la producción, pero antes también habrá que rescatar este aporte a la vivienda que este gobierno, en comparación en el 2022-2021, creo tienen mayores credenciales para decir de que se han apoyado a la vivienda. Para cerrar el tema de inflación, porque nos quedan unos minutitos con crecimiento económico, la decisión que cuestiono sobre el control de la inflación, sobre fijar precios donde se ve afectado el productor de tierra adentro y la gente, yo quiero destacar estos recursos de Banprovi y comparar el año pasado a octubre con este año. Primero, como lo dice usted, destacar, ¿verdad?, la mayor colocación de créditos de vivienda. Y esto es bueno de este gobierno. De este gobierno, porque da trabajo y da una solución a las personas de vivienda. Me quiero ir al tema de producción. También quiero destacar que este gobierno bajó aún más la tasa, de 8,7 a 5. Pero Ulises, aquí queda demostrado que todo quedó en intención y nada en acción. A octubre del año pasado se habían colocado casi 3.700 millones de lempiras en créditos de agrocrédito.
y a octubre de este año menos de 900. Si subimos un poquito aquí para ver este número, quiere decir, Ulises, que de cada 100 lempiras que se prestaban antes, hoy solo se prestan 24. Imagínese usted. Tiene que venir acompañado con asistencia técnica. Tiene que venir acompañado con sistemas de riego. Tiene que venir acompañado con precios de garantía. Ulises, canales de mercado. Pero mire esto, yo creo que aquí estuvo la representante de los productores de frijol. Por favor, garantícenos un precio para sembrar y que haya producción. No hay garantía de precio, la gente difícilmente va a sembrar y peor si mañana le van a congelar. Pero lo que más afecta a esto es cuando usted no tiene la seguridad si mañana va a llegar a su propiedad y va a estar invadida o no. Entonces, qué pena que se trabaja, que hay recursos, que se trabaja para bajar la tasa de interés, pero no hay seguridad contra invasiones. Sufre la gente en el campo, el productor, la gente a quien se le genera trabajo, sufre la gente que viene a comprar la comida. Y mire, Ulises, para cerrar este tema de inflación, ¿qué va a ocasionar todo esto? Presiones. Todo funcionario, empleado del sector privado va a querer un ajuste salarial y eso va a traer problemas. Sector gobierno, la gente está pidiendo ajustes, los maestros, sector salud, no hay una tan sola persona que merecidamente esté pidiendo ajuste. ¿Por qué? Porque pierde casi 11% de su salario. Si gana 10,000, ya perdió 11,000 lempiras, solamente 1,100 por pura inflación. Si gana 10,000, solo le quedan 9. Y esa presión de los salarios a nivel del sector público, incluso privado, ya está. Privado ya está, pero mire el presupuesto, y aquí lo relaciono al presupuesto. Hay una disposición número 161 del presupuesto general de la República, que en su primer párrafo dice que los aumentos salariales serán restringidos. La gente tiene necesidad, la gente tiene la presión porque el gobierno no ha sabido manejar la inflación. Al final al gobierno le sale más caro no controlar la inflación. ¿Por qué? Porque bueno, se ha hablado mucho de esa partida de contingencias que no tiene una asignación específica. De ahí se debería entonces sacar recursos para ajustar los salarios. De esa partida que vemos que anda alrededor de 17,000 millones de lempiras. Entonces, la inflación es cara no controlarla para las personas, para el mismo gobierno, porque va a empezar a necesitar muchos más recursos. Y podríamos terminar, con el permiso suyo, José Luis, para que José Luis entre con la actividad económica. ¿Qué nos espera el otro año? Tenemos otra gráfica, sí, de la actividad económica. Y vean, quizás no es el programa, mientras producción nos ayuda con la gráfica, y habrá que hacer un programa solo para plantear, esta era la gráfica que vamos a ver. Antes les digo, para plantear lo que está pasando en Banprovi. Se han suspendido préstamos, pero vean, en Banprovi hay un problema serio, información que tenemos nosotros, periodísticamente se nos ha proporcionado información de primera mano, que hay una diferencia en Banprovi, que hay un estira y encoge, hay una problemática interna que tiene que ver con quién tira las líneas desde Casa de Gobierno en Banprovi. Y al parecer hay dos líneas, una que viene del presidente, de la presidenta Xiomara Castro, y otra que llega del coordinador del Partido Libertad y Refundación y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales. Vean, lo que está pasando en Banprovi es complicado, es difícil, pero por ahí pasa la tranquilidad del agro en el país. Es una institución noble, con recursos. Que le den los recursos y que la dejen trabajar, pero cuando hay una dicotomía en la toma de decisiones, es bastante complicado. Es una institución para ofrecer alto impacto. Rápidamente esta gráfica. El tema de la actividad económica. Ya hemos visto, hemos leído que los pronósticos del FMI, del Banco Mundial, de la misma CEPAL, dicen que la economía el otro año va a ser menor. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que va a ser menor? Que la gente va a comprar menos porque la inflación es alta, que las empresas van a vender menos. Entonces, hay menos oportunidades de empleo. Ojo con la gente. Menos oportunidades de empleo. Y vengo y lo uno aquí a los ingresos tributarios. Si las empresas van a vender menos, van a pagar menos impuestos. Si van a pagar menos impuestos,
ese aumento de 21% de ingresos tributarios está, siento yo, muy retador y es peligroso un presupuesto con ese aumento de impuestos, porque si mañana a mitad de año no se logran recaudar los tributos para atender las demandas del presupuesto, se va a tener que traer más deuda. Le hago un ejemplo acá, si me puede ver la gente aquí. Estos son las regiones a donde Honduras exporta. Quiere decir que si los países a quienes nosotros le exportamos están bien, nos van a comprar más. Y si nos van a comprar más, vamos a producir más, vamos a generar más empleo y vamos a pagar más salario. Quiero destacar 3 regiones. 33% Estados Unidos. De cada $100, 33 van a Estados Unidos. De cada $100, 25 va a Europa. Ahí pesa mucho el café. Y de cada $100, 24 va al resto de Centroamérica. Ahí están el 82% de nuestro mercado, aquí cerquita. Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Estados Unidos este año, en esta columna, crece 1.6 y para el otro año va a crecer menos, 1%. Porcentualmente hablando, 38% menos. Vámonos a Europa. Europa creció este año, va a crecer este año 3.1. Se estima que va a caer a 0.5. Todas las economías caen. Toda de la zona euro. Aquí podemos ver un poquito separado. Quiere decir que cae 84% de su economía. Y Centroamérica, que este año es de las regiones que más crecen, Honduras también, pero el otro año crece menos, 21% menos. Entonces usted tiene el 82% de su mercado creciendo menos. No lo deseo, es la realidad y es producto de la inflación que ha venido impactando al mundo y hay que un se han venido ya tomando con decisiones. dos maquiladoras que se están saliendo y las que se quedan ya no están produciendo porque no hay demanda. Lastimosamente. Vean ustedes, antes de Perdón, la pausa comercial, última, 30 segundos. Y por eso, ojo con la proyección de ingresos tributarios. Entonces, si volvemos otra vez a que da cuenta de contingencia fiscal, es mejor reducirla, mejor reducir los impuestos contra esa cuenta. Vean ustedes, así trato de cazar en el aire y en resumen lo que nos ha dicho el expresidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato. La gente con menos dinero en el bolsillo tiene menos capacidad de compra y las empresas venden menos, por lo tanto, aportan menos al fisco. Y a esto usted le pone la presión que viene el próximo año, porque la gente está teniendo menos cantidad en el bolsillo, porque la inflación se lo está chupando. ¿Y esto qué sucede? Viene la gente, el que trabaja en la empresa privada y sobre todo el que trabaja en el sector público, empieza a hacer presión a un gobierno que está recibiendo menos ingresos. Le está haciendo presión para que le incremente los salarios. La pregunta es, bueno, ¿de dónde saca el gobierno dinero si está recibiendo menos ingresos? Si la gente está tributando menos, ¿de dónde saca el gobierno dinero para poder cumplir con estas exigencias? Que vea, estas exigencias van a estar en la calle, sobre todo el sector público, y haciendo presión y provocando en alguna medida convulsión social. Entonces, lo que dice el licenciado Wilfredo Cerrato es el momento de tomar medidas oportunas. Bueno, de repente lo era antes, pero bueno, no se puede esperar. Urgentes y necesarias. Y en este momento, ahora sí ya el agua está al cuello y se tienen que tomar medidas. La pausa comercial, ya volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Bueno, inmediatamente en esta sección de la Cara nos conectamos vía Zoom con el ex asesor presidencial Marvin Ponce, que pues está en este momento para compartir con nosotros algunos puntos de vista que tiene acerca de la temática del día de hoy. Marvin, adelante. Muchas gracias, licenciado Ulises. Ha sido un excelente programa, lo hemos visto con mucho detalle. Faltaría la opinión del gobierno, de los proponentes del presupuesto. A mí lo que me preocupa y que muy poco se ha hablado, porque me imagino que la temática va orientada en otro sentido, es el tamaño del presupuesto.
Este presupuesto tiene 398.000 millones de lempiras como presupuesto. Más de 100.000 millones más que el año de este año. Eso implica realmente de dónde van a salir los fondos. Y este año ha sido un año prácticamente permanente de endeudamiento. Realmente que la economía, como la recibió la presidenta Xiomara, fue complicada por la guerra en Irak, por la guerra, por ejemplo, de rusa, por la situación de los combustibles, por la situación realmente post-pandemia y pandemia. Entendemos que es complicado. No obstante, realmente la capacidad de ejecución, como se ha visto en las gráficas, ha sido pobre, pues sobre todo en los temas productivos. Entonces, yo no entiendo realmente de por qué le están aumentando 100.000 millones de lempiras más al presupuesto y de dónde va a salir. Por otro lado, también es importante plantear que antes el presupuesto era una herramienta, se decía, por lo menos, una herramienta de planificación. Ahora es una herramienta política. Yo escuchaba al señor Gianni Rosenthal Oliva ayer que el Partido Liberal iba a votar a favor del presupuesto si le aumentaban a los maestros, si le aumentaban al presupuesto de las alcaldías. Y yo creo que hay que ser objetivo, pues no se trata de hacer política con el presupuesto, se trata realmente de hacer planteamientos serios en función de la economía nacional, tal como lo muestran en este momento las gráficas, ¿verdad? Y un economista y un alto funcionario como don Gianni Rosenthal no puede estar presionando que sus votos van a ser dirigidos producto de que le aumenten a los maestros. Ya está previsto un incremento salarial en el presupuesto. Entonces, ¿qué quiere que le aumenten más? ¿En base a qué? ¿Con qué dinero? Yo no es que no quiera que le aprueben los maestros, yo quisiera que a todo el mundo le aumentaran, pero realmente tenemos que vivir en una economía real. Y pienso realmente que la capacidad de ejecución del presupuesto con la ley de contratación de Estado vigente es imposible que se ejecute, aunque se tenga dinero aprobado. Pero una cosa es tener dinero en papel y otra cosa es tener dinero real, constante y sonante. Entonces, quería compartir estas opiniones. Realmente el tamaño del presupuesto me parece desproporcionado. No sé si van incluidos los fideicomisos que fueron desmontados y pasaron a la caja única. No sabemos cómo se está utilizando la tasa de seguridad, que es una fuente grande de impuestos que llegan ahora, porque de tasa se pasó a un impuesto porque ya no es un fideicomiso. Correcto. Tampoco la tasa que estaba incluida para el sector social, que CEDIS tenía un presupuesto casi de 20.000 millones de lempiras, hoy solo tiene un presupuesto de 1.500 millones de lempiras. ¿Dónde va a estar dirigida la política social del país? ¿Va? Entonces, entendemos que es complicada la situación económica para el gobierno y para todos nosotros, pero yo creo que también ese montón de regalías que están dando de parar. Vaya, la gente no tolera que los diputados estén regalando dinero y que estén haciendo show, pero los están distrayendo con ese tema de las regalías, porque el verdadero fondo del presupuesto es el incremento de más de 100.000 millones de lempiras. Muchas gracias. Gracias a Marvin Ponce en esta sección del programa Frente a Frente de La Cara. Y vean, en medio de todas las dificultades y los retos que tiene la economía para el próximo año, Marvin exponía un tema para él, esta posición del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, de que se les dé un incremento a los maestros. Pues es un acto populista y también está impregnado también con políticamente impregnado, pero no podemos desconocer que en este momento las discusiones del presupuesto en el Congreso Nacional no caminan por eso, porque cada quien está llevando su versión política en este presupuesto. O sea, ya no es un instrumento, se está proyectando un instrumento de desarrollo para el país, el presupuesto, sino un instrumento de cálculo político. Y si así nos llevamos, como se dice popularmente, bueno, ya ustedes pueden proyectar a dónde va a terminar el país para el próximo año con todos los desafíos que tiene en materia fiscal y económica. La pausa comercial, ya volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Bacredomatic. Ahorrar en Bacredomatic te da los mejores beneficios. Bacredomatic, le damos valor a tus ahorros. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, siempre la invitación para que ustedes puedan irse al sitio de tunota.com y pues ahí se va a encontrar
estas noticias. Honduras registra más de 3.000 casos positivos de la COVID-19 en lo que va de diciembre, solo de diciembre. Y vienen las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y por eso algunos dicen de que pues, el próximo año van a estar saturados los centros de asistencia pública, los hospitales, los centros de salud por esta nueva oleada de la COVID-19. Por fortuna, buena parte de la población hondureña está vacunada, pero los que no se han vacunado están en riesgo. Sectores piden a salud comprar vacuna bivalente para enfrentar nueva ola de la COVID. Está asociada a la noticia que ya le habíamos proporcionado. Rápidamente, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, ahí dice Pepe Lobo, está bien que venga la Sisi, la Masi no dejó nada positivo, dice el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Algunos le recordarán, no, si a doña Rosa Elena de Lobo fue la Masi justamente la que inició las acciones, y sin la Masi en el país, pues de repente estaría en el chimbo o andaría pasando las fechas o estas fechas de Navidad y Año Nuevo en otras latitudes del globo terráqueo. Y cierro con esta noticia: Cancillería no ve raro señalamientos de Petro. Analistas piden que Castro proteste. ¿Se acuerdan lo que dijo Petro? Que ya el peso colombiano había bajado, se había devaluado porque los dineros quedaban en la Wall Street de Nueva York, en Tegucigalpa, dijo y mencionó otros lugares, y no reaccionó el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Pero cuando alguien le dice algo al presidente de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, inmediatamente protestan y reclaman. Y esta vez que se fueron de frente contra Honduras, contra la capital, contra Tegucigalpa, diciendo que aquí queda el dinero del narcotráfico, no hubo ni un reclamo, y por poco ayer se desprenden en aplausos por lo que dijo Gustavo Petro. Esto es lo que usted puede encontrar en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida. Compra todo con tus tarjetas Atlántida y puedes ser el ganador de nuestros sorteos semanales. Bueno, continuamos aquí en Frente a Frente. Prácticamente estamos en la recta final del programa del día de hoy. No, pues ya estamos cerrando el programa de Frente a Frente, y solo porque sí me decía el licenciado José Luis Moncada, que también es miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Sí. Esto de que los acusan de que están en esta discusión del presupuesto llevando temas políticos, pero entiendo también que, y lo han hecho a través del diputado Marlon Lara, pero es una posición de bancada que están pujando, presionando para que las alcaldías tengan un trato diferente el próximo año. Mire, el Congreso es un escenario político, así que no digamos que se está politizando. Y esa es una posición del Consejo Central Ejecutivo, de la Asociación de Alcaldes Liberales y de la bancada liberal, orientada a fortalecer los municipios, ¿verdad? Nosotros creemos que deben darle más recursos a las alcaldías sin tinte político. A las 298 alcaldías se debe incrementar un porcentaje sustantivo, fortalecer su capacidad de ejecución. Aparte de eso, elevarles el techo de la compra para que ellos puedan tener mayor autonomía y quitarles ciertos impuestos para darles mayor viabilidad. Yo creo que el desarrollo del país debe ser integral, y la zona rural, y tenemos buenos alcaldes, no solo estoy hablando de los liberales, de todos los partidos, hay buenos alcaldes con capacidad administrativa que la cooperación internacional ha ayudado, y yo creo que pueden generar un desarrollo en Honduras con mayor distribución y por eso contribuir a reducir la pobreza. Entonces, el Partido Liberal en eso es claro, y reitero, es una posición del Consejo Central Ejecutivo, de la bancada liberal y de la Asociación de Alcaldes Liberales, que va a beneficiar a todos los municipios. Ese presupuesto a estas alturas debió estar ya aprobado. ¿Qué pasa si nos llega y nos encontramos en un nuevo año y sin un presupuesto? Brevemente, porque ya nos quedan La ley minutos. permite que se siga trabajando con el presupuesto anterior. Lo que pasa es que usted ahí pierde totalmente la planificación, porque usted tiene una planificación para el año 2023, y precisamente lo vimos donde tiene que estar atento a afrontar una menor actividad económica. Pero si usted utiliza un presupuesto que se planificó para otro año, para otro periodo, no hay planificación. Y la gente merece
oportunidades de trabajo. Lo hemos visto incansablemente. El hondureño con una oportunidad trabaja duro. La gente merece esa oportunidad de trabajo y eso se hace con buenas políticas públicas, generando certidumbre para la inversión nacional, privada y extranjera. La prioridad, pudo captar en todo lo que nos dijo en el programa hoy, atacar la inflación y por ahí. No, la inflación hay que atacarla ya. Ese es mi consejo, con todo respeto a todas las autoridades. Se tiene que arrancar ya porque ya es tarde. Y se debe, como le decía, mejorar la inversión pública y la ejecución. Hay que aumentar esa inversión pública. La infraestructura dura, lo explicaba ayer un amigo, es aquella inversión dura que le ayuda a mejorar la producción porque le va a generar más ingresos. Es productiva. Correcto. Dura. 30 segundos, ya estamos en la recta final. Bueno, muchas gracias, Ulises, compartir con Wilfredo. Esperamos que nuestras observaciones y comentarios han sido de su interés. Y yo voy a aprovechar para hacer una invitación a mi programa El Dato del día de hoy, que tenemos un tema muy interesante, derecho y economía. Ahí José Rafael Rivera y Denis Hércules nos van a acompañar y es importante que conozcan esa relación entre el derecho y la economía. Ya tenía adelantado también con la producción para que le proyectaran ahí, le promocionaran el programa. Estamos en la misma empresa, ¿verdad? Gracias, Ulises. 30 segundos. José Luis, muchas gracias. De verdad es un placer por este espacio. No, de nuevo, hay que tomar el tema de gobierno con mucha responsabilidad. Es muy caro para la gente no tomar decisiones correctas ni oportunas. Bueno, llegamos a la recta final. La economía, las finanzas del país no se pueden mezclar con la política, ni se pueden politizar y los efectos, si no los efectos van a ser muy groseros para el próximo año. A todos, gracias. Buenos días, los invitamos a continuar con la programación habitual de Canal 5, El Líder.